Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, por supuesto, para darle un poco de seriedad a este programa. ¿Cómo estás, Nicole? Todo bien por acá, voy a acercar el micrófono, me quedo un poquito lejos. Ahí sí. Bueno, antes de partir les quiero recordar amigos que hoy mismo, hoy en la noche a las 8:30, tienen ustedes la oportunidad de conocer un espectáculo maravilloso que es el Flamenco en Casa del Jamón, que es un restaurante que está ahí en Avenida Italia 830. Así que hay que reservar mesa. En todo caso, si ya las mesas están todas reservadas, hay una barra donde se puede instalar y picar y beber igual, y ver y oír el flamenco. 8:30, amigos, en Casa del Jamón, Avenida Italia 830. Y relacionado con lo mismo, hay un sitio, flamencas.cl, donde usted puede contactarse con estos artistas y organizar un evento en su casa, en su local, en su matrimonio, su cumpleaños, su evento corporativo, qué sé yo, la publicación de la memoria anual, en fin, lo que sea, situaciones en las que usted quiere tener un artista, quiere tener un show, bueno, qué más hermoso que el flamenco. Ellos lo ponen todo, usted no tiene que preocuparse del sonido, de los equipos, ellos ponen todo lo que necesitan, incluso el tablado, donde van a bailar. Usted solo va a estar con un espacio, qué sé yo, unos 9, 8 metros cuadrados, y eso es todo lo que necesitan, y usted va a tener un cumpleaños o un evento completamente distinto a lo que es habitual y que suelen ser bastante fome en general los espectáculos habituales. Así que ya saben, ¿ok? Y además, les recuerdo que en la semana este programa es auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, corredores de propiedades muy eficientes que logran lo que otros no, vender, arrendar. Hoy en día es bastante complicado. Ellos tienen métodos, trabajan como locos y se dedican a pocos encargos, así que se concentran. Y los otros son Remodeling, una empresa que ofrece especialistas, maestros especializados profesionales para arreglar o cambiar pisos, para arreglar o cambiar muebles de cocina, para pintar, temas de remodelación mayores a cargo de arquitectos, puros profesionales, en una empresa que está ahí, que está disponible todo el tiempo, que garantiza lo que hace, que responde lo que hace. Bueno, vamos a partir con Nicole, viendo algunas cosas de la situación que se vive en Medio Oriente, en la cual se mantiene todavía el cese del fuego. Pero ayer ya hice los argumentos de que los ceses del fuego no son el fin de las guerras, que el fin de las guerras son el fin de las causas de la guerra, y eso no ha ocurrido. Y hay otro tema sí que quiero agregar hoy día que vamos a conversar con Nicole. Siguiendo las informaciones que vienen de muchas fuentes, tanto norteamericanas como de otras partes. Fuentes que no son, digamos, cualquier pililo comentando cualquier cosa, sino que organismos de inteligencia norteamericanos, personalidades analistas de ahí y de otras partes. No está claro el grado de eficacia que ha tenido el bombardeo en estos establecimientos nucleares que estaban preparando una bomba atómica, o más, o varias en realidad. No está claro. Yo lo advertí en el programa del lunes de que nos iban a quedar de brazos cruzados los iraníes esperando que les bombardearan, que seguramente habían retirado, yo al ver incluso de forma bastante modesta, de por lo menos unos pocos kilos de uranio enriquecido, probablemente han sacado mucho más de eso, quizás lo han sacado casi todo, porque veían venir esta cuestión, no era posible. Tampoco han podido destruirse todas las centrifugadoras. Algunas de estas fuentes de inteligencia dicen que las centrifugadoras sufrieron muy poco daño, pero aunque hayan sufrido un daño total, los iraníes probablemente habían sacado ya y tenían en otras partes fondeadas, y entonces no ha terminado la intención iraní de producir una bomba nuclear. O por lo menos no ha terminado las posibilidades para construir una bomba nuclear. Lo de las intenciones es un tema de los líderes políticos, si quieren o no quieren hacer una bomba. Pero la probabilidad de hacerla está todavía, yo creo, absolutamente. Absolutamente. Esto no ha terminado. Ni siquiera está claro si fue destruido totalmente Fordow especialmente. No está claro si esas bombas de penetración de búnker fueron capaces de llegar hasta ahí, y si acaso lo hicieron, destruyeron todo. Yo creo que habían retirado mucho los iraníes, es lo que habría hecho cualquier persona con sentido común cuando le están amenazando, se está discutiendo si le van a bombardear un lugar. Es evidente, ¿no? Si no son idiotas los iraníes.
Entonces les quiero contar de que este cese del fuego, quiero reiterar, y aquí le paso la palabra a Nicole para que agregue otros aspectos, esto no ha terminado en Medio Oriente, no ha terminado. Quizás solo está recién empezando incluso. Nicole. Claro, es una tregua frágil, pero es una tregua. Se abrió el espacio aéreo y se acabaron por el momento los bombardeos. Claro, yo no sé a dónde leíste eso porque efectivamente hay mucha información circulando con respecto a la eficacia del bombardeo. Y acá voy a poner en duda algunas cosas. Evidentemente Irán no ha renunciado a su objetivo principal, que es obtener una bomba nuclear y ser una potencia nuclear, porque no ha renunciado a su objetivo de crear un nuevo orden mundial. Si ustedes se van a los orígenes de la Revolución Islámica en 1979, que no ha cambiado, han cambiado los ayatolás, han cambiado los dirigentes, pero no han cambiado los objetivos. Y el objetivo es destruir Occidente, porque consideran que el orden mundial imperante es imperante gracias a Estados Unidos y la estructura que se dio es producto de quienes triunfaron en la Segunda Guerra Mundial y ellos están en contra y están en contra de todos los países que adhieren a ese orden mundial. Y si ustedes ven las declaraciones muy específicas y lo dicen abiertamente con respecto a lo que ellos quieren conseguir, dicen destruir el orden multipolar, un nuevo orden mundial porque el que se levantó con la influencia de los Estados Unidos es injusto. Estoy resumiendo, pero en muchas declaraciones ellos han levantado la voz diciendo este contenido. Y lo que después Fernando nos va a llevar al tema de uranio, Venezuela y la relación de las izquierdas con el régimen iraní. Pero puntualmente lo que está ocurriendo hoy en esa zona, sí hay una tregua, pero también hay muchas ganas de los medios de comunicación y de algunas instituciones norteamericanas y en general en Europa de demostrar que Trump fracasó. Entonces acá hay que poner cierta interrogante con respecto primero a los objetivos que se querían conseguir con respecto a estos bombardeos y desde dónde viene esa información. Se filtró un informe de inteligencia que era un rough copy que decía que no se habían destruido, era de la defensa de Estados Unidos, de la agencia de inteligencia, que se trabajan con hipótesis y se filtró esa copia, que era una hipótesis con respecto a que no se había destruido todas las instalaciones nucleares. Y ahí inmediatamente el New York Times y CNN solo se han dedicado a entrevistar a personas para que digan que ponen en duda la destrucción de esas instalaciones. Puede que no se hayan destruido por completo, puede que muchas cosas, pero en lo concreto, si no se hubiera reducido la posibilidad de que Irán se arme nuclearmente, Israel no termina esta guerra, porque esto tiene que ver con la supervivencia de Israel. A lo mejor se retrasaron algunos años, a lo mejor sí, porque hay imágenes satelitales con camiones trasladando, no se sabe qué, pero se proyecta que estaban trasladando parte del uranio. Sí. Pero hay también imágenes en que el uranio quedó sepultado. Hay otros informes que quedó sepultado en las bases. El punto es que el objetivo no era derrocar al ayatolá, porque también veo varios analistas que hablan de nuevamente Estados Unidos no lo consiguió. Lo dijeron en todos los términos, esto es un objetivo militar. Y el objetivo militar era destruirle las bases a Irán. Ahora, ¿Irán va a seguir en la carrera nuclear? Evidentemente. ¿Va a seguir con su objetivo principal? Evidentemente. Pero termino acá. Pero se demostraron varias cosas. Uno, es que Irán es débil militarmente. Miren cómo quedó el espacio aéreo de Irán, abierto completamente a Israel y a Estados Unidos. Sus aliados no estuvieron ahí para Irán. Rusia tiene su propia guerra. Rusia no puede ayudar a Irán. Y a China no le interesa ayudar a Irán, literalmente, porque China tiene otros intereses. Incluso en este puzzle tan complejo que son las guerras, decían, incluso a China le conviene que Estados Unidos esté concentrado en el Medio Oriente y no en el sudeste asiático, porque China tiene interés
de prevalencia en el sudeste asiático y por lo tanto lo único que le interesa a China es que no se cierre el puerto de Hormuz, porque por allí pasa más del 50% de la energía que usa China, que proviene de Irán. Entonces, China no estaba para poder ayudar a Irán, sin embargo, decían, miren lo que ocurre con esta guerra. Hubo un canal directo entre Marco Rubio y los funcionarios chinos, porque China intercedió para que Irán declarara que iba a cerrar el puerto de Hormuz, pero lo hiciera a medias porque China depende de que pase el petróleo de Irán por ahí. Entonces se dieron dos situaciones. Uno, la debilidad militar de Irán y dos, que los aliados no están para ayudar a Irán porque cada uno está con sus propias situaciones. Me parece que esos son puntos relevantes. Y en el tercer lugar, que no se puede decir en estos tiempos, porque no son tiempos de decir, hablar de poderío militar ni de ataques, porque son tiempos en que siempre hay que decir, bueno, hay que renunciar a la guerra, hay que renunciar a las intervenciones militares por la paz. Bueno, eso está de moda, pero el punto es que Estados Unidos demostró poderío militar y demostró determinación. Y eso pone también en alerta algunas dictaduras, sobre todo cercanas acá en el continente, con respecto a a la mirada que tiene Estados Unidos hoy, si es que es necesario intervenir o no. Bueno, no sé si tú sabes que yo no me informo con lo que dicen simplemente los periodistas del New York Times. Claramente que en estas cosas aparecen los oportunistas tratando de aprovechar para hacer algunos de eso que tú llamas los puntos políticos y tratar de joder a Trump. Pero yo me baso en lo que me dice la razón pura. La razón pura me dice que los iraníes van a seguir en lo que tú estás diciendo también, van a seguir en su objetivo. Seguramente tienen medios para rehacer su proyecto nuclear. Seguramente esos camiones que estaban saliendo de ahí no estaban transportando naranjas, sino que lo que interesa es el uranio enriquecido. Y seguramente esta situación, en este momento hay un cese del fuego, pero eso no equivale al fin de la guerra en ningún caso. Estados Unidos ha demostrado poderío militar en muchas oportunidades por su maquinaria militar y también ha demostrado que fracasa en Medio Oriente cada vez que interviene. Recordemos que lo que pasó en la administración de Biden con la retirada de Afganistán, que fue vergonzosa, dejaron equipo militar por billones de dólares. No ha tenido mucha suerte, a pesar de su poderío militar, en sus intervenciones. No ha logrado lo que se buscaba. Han habido fracasos, definitivamente. Han habido fracasos. No basta con tener mucho poderío militar. En Vietnam, con la guerra de Vietnam, Estados Unidos mató 20 veces más soldados de los que murieron norteamericanos, pero perdieron la guerra. No basta con matar o con destruir o tener aviones y tener bombas. Hay que ganar. Ganar significa obtener los resultados políticos militares que se buscaban y eso no se ha logrado siempre. Estados Unidos ha tenido más bien tiene un mal prontuario en sus intervenciones en Medio Oriente. Yo quisiera que funcione, pero trato de ser realista. Es muy complicado el cuadro del Medio Oriente para pensar de que simplemente porque tú destruyes unas instalaciones significa que va a cambiar el mundo en Medio Oriente, como dicen algunos optimistas. No va a cambiar en absoluto. Todos los factores básicos siguen ahí vigentes. El Islam, el odio a Israel, el deseo de destruir a Israel, incluso el deseo, digamos, de destruir el orden mundial, más allá de Israel, que es solo como dijéramos, un enclave de ese orden mundial en Medio Oriente. Claro. Eso no va a cambiar. Y por lo tanto, esta tregua podrá durar una semana, un mes, todo lo que tú quieras, pero no significa el fin de la guerra. Ayer expliqué guerras que han durado siglos y han tenido largos momentos en que no ha habido acción militar, pero la guerra no ha sido resuelta. Se resuelve cuando uno de los bandos es vencido realmente. Esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. Ahora, recién yo estaba, antes de estar contigo, Nicole, estaba escuchando a un gran historiador norteamericano, Victor Davis Hanson, y un hombre que sabe más que yo, que tú, que muchos de nosotros sobre estas materias, y llegaba más o menos a la misma conclusión que estoy llegando yo, con otras palabras. Finalmente decía que esta cuestión es como el caos en la física, es imposible prever exactamente qué va a ir, y por lo tanto no hay que cantar victoria como hace Trump, que es muy bueno para exagerar y establecer lo que él quisiera que ocurra. No, yo creo que esto no ha cambiado mucho el panorama. Sí
¿Ha dificultado los planes iraníes de la bomba o de las bombas? Claro que sí, evidente. Han sufrido mucha destrucción. Van a ocurrir cosas. Pero la historia profunda no va a cambiar mucho. No va a No, cambiar mucho por muchas décadas y quizás hasta siglos. Hay cosas que son muy duraderas en la historia humana y una de esas cosas que son muy duraderas en la historia humana son los sentimientos religiosos. El Islam es una religión que tiene ya, ¿cuánto? Partió en el siglo VII después de Cristo, así que vayan sacando la cuenta, tiene 13, 14 siglos de existencia. El cristianismo más, el judaísmo aún más. Hay cosas que son inmodificables y que generan siempre los mismos efectos con variantes nada más. Bueno, en fin, ahora, estamos por ver. ¿Sí? difícil que cambie el panorama si no cambia el régimen de la Exacto. revolución islámica, porque son Ni siquiera. fundamentalistas. Son fundamentalistas. Pero no sé si ni siquiera, porque hay que recordar que antes de la revolución islámica, Irán, que son de origen persa, tenían relaciones con Israel. No formales, pero sí tenían relación. Incluso Irán le vendió petróleo a Israel. Israel en algún minuto, porque los puzzles se van moviendo según los contextos, ayudó no directamente a Irán en la guerra antes de la revolución islámica, a estas guerras que tenía Irán-Irak. En fin, hay un puzzle muy complejo ahí, pero sí Irán se vio muy aislado. Los países árabes, a diferencia de los gobiernos latinoamericanos, que quiero hablar de eso, los países árabes no fueron en ayuda de Irán, No. porque Irán es un país desestabilizador del Medio Oriente, incluso para los países árabes, porque en su objetivo principal en este régimen es expandir, son imperialistas con la base del fundamentalismo islámico. Entonces, a diferencia del giro que han tomado otros países árabes, a lo mejor incluso con sensaciones antioccidental o etcétera, pero entendieron que para progresar y salir de la... Pueden disfrutar de su dinero, del petróleo, pero ya no están los tiempos para disfrutarlo dentro de una cueva. Entonces Arabia Saudita, incluso Qatar, que son bastante fundamentalistas, han intentado salir al mundo occidental. No es el caso de Irán y quedó aislado del mundo árabe. Y eso también es una señal de alerta para los ayatolas, porque hay muchos intereses para que caiga el régimen. Hay una oposición muy... No está muy concentrada la oposición afuera. Está el hijo del Shah Irán que hablaba y que es una persona totalmente europeizada, occidentalizada, pero no hay una oposición realmente. Ahora, nunca se dijo que esta invasión o que este ataque tenía que ver con el cambio de régimen, sino que tenía un plazo corto y que tenía que ver con la destrucción de esas instalaciones nucleares. Ahora, miren lo que pasó. El mundo árabe no defiende a Irán, claro, hablaron de paz, etcétera, pero no defendieron a Irán. Muy distinto a las declaraciones de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, Fernando, donde destempladamente, y en eso se sumó Boric, pero Boric con los recovecos de los principios, de la paz, etcétera, pero sí criticando a Estados Unidos, se sumaron a criticar a Estados Unidos al tiro. Les gusta esto del antiimperialismo, ¿eh? Es como todo lo que haga Estados Unidos, y sobre todo si es Trump hay que criticarlo. Se sumaron Petro, Lula, Brasil, para que ustedes sigan un poco la línea de Brasil. Brasil abandonó hace mucho rato con los gobiernos de Lula, que imagínense que este es el tercer gobierno, por lo tanto, y entre medio Dilma Rousseff, que es la sobrina de Lula en el sentido político, o sea, una continuidad, ¿no? Brasil abandonó la neutralidad de sus relaciones exteriores hace mucho rato, con el gobierno progresista de izquierda de Lula. Petro abiertamente en contra del ataque y también utilizando un argumento que trató de utilizar Gabriel Boric con respecto al derecho internacional. ¿Para qué decir Luis Arce en Bolivia? Bueno, todos estos gobiernos se sumaron a criticar a Estados Unidos, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la izquierda latinoamericana? Y no sé si va a una pausa y la vamos respondiendo ¿Sí? después de la pausa. Sí, Te ojalá. vi cara de pausa, te vi cara de pausa. Sí, nos trato de no poner caras, pero bueno. Hay que ponerla para entender, para saber lo que viene. Es como cuando Ok. se dirige el tránsito, hay que poner cara. Voy a poner cara ahora de anuncios, amigos, de productos y servicios para su beneficio, como por ejemplo esta posibilidad de inversión bien interesante y bien original, que se llama, que usted ubica, digamos,
a los que la llevan a cabo para usted en el sitio barriocaribe.com. ¿Por qué Caribe? Bueno, porque la idea es que usted haga una inversión sobre $180.000. Sí, pues no estamos hablando de un palo. $180.000 son como 150 millones o un poco más. Comprando suites hoteleras, o sea, cosas que ya existen, la suite de un hotel o compra dos, no sé, y usted la renta, o sea, el hotel la sigue manejando, la sigue alquilando a los que llegan de vacaciones a República Dominicana y llegan como 11 millones al año, es un sitio turístico, y usted está recibiendo esa renta, usted está recibiendo eso, usted también puede ir a usar su suite si quiere también, y es una inversión muy buena porque además, fíjese, no paga contribuciones por 15 años por esa compra. Usted está seguro que va a estar siempre ocupado casi todo el tiempo porque la ocupación de la hotelería dominicana, o sea, la cantidad de piezas que están bajo arriendo en un momento dado, eso es lo que se llama ocupación, es del 75%. Usted puede invertir sin visa. Los ingresos que usted reciba van a ser en dólares. La administración usted no tiene que preocuparse, lo hace el hotel. O sea, puras ventajas. Vea más detalle en el sitio de ellos, barriocaribe.com. Continúo con el Learning Group, con sus cursos para aprender nuevas profesiones en un tiempo relativamente breve, para que usted se reinvente profesionalmente, como lo he hecho yo con el YouTube, que antes jamás se me habría ocurrido. Bueno, hay mucha gente que está haciendo otras cosas, el mundo está muy cambiante, y en Learning Group se dan cursillos, por ejemplo, para invertir en propiedades de remate, para ser corredor de propiedades. Han habido otros cursos y van a haber otros cursos muy eficientes, bastante breves, un par de meses, cosas como esas, y usted va a tener otra profesión lucrativa, estimado amigo, learninggroup.cl. Continúo con KMRP, un software con inteligencia artificial para el manejo integral de la empresa, para que la empresa no tenga problemas de ninguna clase, ni en finanzas, ni en logística, ni en nada. KMERP se llama el software, usted lo ubica en kame.cl. Y termino el bloque con AutoWolf, que son estos caballeros que llegan a su casa y en un día le dejan como nueva la carrocería de su automóvil, ante sus propios ojos que usted está mirando cómo lo hacen. Además tienen una automotora para la compra y venta de autos usados. Como usted comprenderá, conocen mejor que nadie el mercado, porque muchos de sus clientes que quisieron embellecer sus vehículos era para venderlos. O sea, están muy metidos, saben quién quiere vender, quién quiere comprar, etcétera. Póngase en contacto con ellos si está en la onda de comprarse otro auto o vender el suyo. Bueno, Nicole, ¿qué querías decir? Vámonos con el tema de Latinoamérica, porque eso sí nos importa geográficamente, y varios se preguntaban dónde está el uranio. Y a producto de esa pregunta es que surgieron las informaciones que se vienen advirtiendo desde 2020, incluso antes, donde se está constatado que Maduro le vende uranio a Irán, eludiendo todos los controles de la Organización Internacional de Energía Atómica, eludiendo también las sanciones de Irán, pero bueno, Venezuela por su parte también tiene sanciones. ¿Y qué es lo que le entrega en contrapartida Irán a Venezuela? Bueno, primero, Venezuela se ha convertido prácticamente en una base militar de iraníes donde han ayudado al entrenamiento militar de venezolanos, donde además hay un intercambio, no intercambio, pero Irán le entrega drones a Venezuela, tecnología militar, servicios de inteligencia que operan en Venezuela, que son de iraníes, formación especializada, por ejemplo, también en técnicas para la represión, que a propósito de la represión iraní, Irán acaba de ejecutar a 3 personas que el régimen de Irán los culpó de ser colaboradores de Israel, ejecutados literalmente, como en el pasado. Bueno, el punto es que surgieron ahora todos estos informes que vienen hace mucho tiempo con respecto a la relación entre Irán y Venezuela. Ha sido muy nefasto Venezuela, no solamente por la exportación del crimen organizado al continente, sino que también porque ha penetrado estos grupos radicales de una manera mucho más masiva en Venezuela. Después voy a hablar de Bolivia, que también los tiene, cuyo objetivo es desestabilizar a las democracias. Eso hay que tenerlo muy claro. A Irán y a Venezuela, que es una dictadura,
le conviene y le viene muy bien desestabilizar y hacerle frente a lo que ellos llaman el antiimperialismo. En el año 2000, un poquito de historia la hago corta, la relación de Irán con Venezuela es de larga data porque desde que se creó la OPEP ellos tienen relaciones directas, pero donde se hizo una relación mucho más evidente desde el punto de vista político fueron en el ciclo del 2000, ¿se acuerdan? La primera ola de estos presidentes del socialismo democrático, perdón, del socialismo del siglo XXI, donde ahí estaba también más adelante Michelle Bachelet. ¿Se acuerdan que ella abrió la embajada de Chile en Irán? Bueno, desde esa primera ola es que la relación de los gobiernos de izquierda latinoamericano, llámese progresista, se hizo mucho más estrecha la relación con el régimen de los ayatolás en Irán. En declaraciones, en todas estas visitas que han hecho desde el 2000 al continente, hablan de sus afinidades ideológicas y geopolíticas. Yo he sacado algunos extractos de, por ejemplo, la época de Chávez, cuando Chávez visitó Irán, lo recibieron con honores y el líder supremo, que en ese momento era Ali Khamenei, dijo a la prensa que la revolución islámica y la revolución bolivariana son similares, ya que ambas revoluciones son portadoras de mensajes de esperanza y hermandad ¡Ah, qué para amoroso! todas las naciones, pero haciendo hincapié en ese mensaje que hizo el líder supremo, en la necesidad de una firme oposición al poder de Estados Unidos y a crear un nuevo orden mundial. Estoy Allah sacando algunas Akbar, de las frases. Allah El, Akbar. el punto es que se fueron instaurando estas estructuras de poder. Se sabe que hay células de Hezbollah trabajando en el continente, principalmente instaladas en Venezuela. ¿Te acuerdas cuando hubo el acuerdo de cooperación militar con Bolivia, que aquí se pidió información en el Congreso y el gobierno de Gabriel Boric dijo, no es importante? Bueno, hay informaciones Boris. que circulan en organismos de inteligencia que no son tan secretos, que Bolivia ha entregado pasaportes a iraníes con nacionalidad boliviana, al igual que Venezuela, que lo hizo con los iraníes que trabajan en Venezuela, más de 15.000 pasaportes para que circulen por el continente libremente, con base en Bolivia, Venezuela y evidentemente en la triple frontera, un lugar como el Triángulo de las Bermudas. Bueno, y hay una relación directa entre el trabajo que hace Hezbollah con el crimen organizado en Sudamérica, con el Tren de Aragua y todo esto, porque la revolución necesita dinero, ¿no? Desestabilizar a los países necesita dinero y para eso el crimen organizado le viene muy bien el narcotráfico, etcétera. Entonces, no hay que extrañarse que existan estas declaraciones por la paz, etcétera, pero el fondo de esto es seguir siendo gobiernos que se declaran anti-Estados Unidos, anti-imperialismo, y lo curioso es que a la larga son gobiernos en esta región, incluyendo al presidente Boric, que son anti-gobiernos occidentales, una Bueno, mezcla muy extraña y muy confusa, sí, pero que no nos extrañe que quiera ir al BRICS. son parte del proletariado mundial. Los países, personas, organizaciones contra el imperialismo. El odio contra el imperio, contra las élites mundiales. Eso es, y toma todas las variantes que tú quieras. Eh, Pasemos un poco ahora a Chile. Tenemos primaria este domingo, ¿no? Este Claro, domingo. Este domingo tenemos primarias en el oficialismo, entiendo. así De, es. claro, y eso nos atañe bien directamente. Es muy importante quién va a ganar esas primarias. Es muy distinto el escenario si es Jara o es Toá. Y aquí viene la gran pregunta. Toá no ha logrado remontar. Va a remontar si es elegida en la primaria, evidentemente, va a ser la candidata. Pero en este momento, permítanme apagar esta cuestión. Ya. En este momento no se ve bien el cuadro para Carolina Toá, ¿no? Es lo que yo entiendo, lo que he visto. Pareciera, yo vi una encuesta por ahí, no sé si cuán correcta es, cuán creíble es, pero aparecía ya Jara por sobre Toá. Y si es Jara la candidata del oficialismo,
tenemos un cuadro absolutamente distinto, un poco distinto, absolutamente distinto si es Carolina Toá. Porque Carolina Toá va a poder hacer lo que Jara no va a poder hacer. Jara no va a poder hacerse la socialdemócrata por mucho que lo intente. Entiendo que tú anotaste aquí una pregunta que está haciendo algunas personas que es bastante ridícula, eso de cuán comunista es Jara Sí, pero realmente. vámonos al tema de las primarias. Pero déjame terminar, pues, Nicole. Pensé que me estáis dando el pase, pues, Fernando. No te lo estoy dando todavía porque estoy tratando de terminar lo que estaba argumentando. Estaba diciendo que, a ver, ¿dónde fue? Me quedé con Jara. Si ella es la abanderada del oficialismo, no tiene manera de plantear una campaña que pueda ser capaz de repetir el numerito de Boric. Eso es lo que quiero decir. No va a poder plantearse como moderada, socialdemócrata, es imposible, no tiene por dónde y su campaña va a tomar un cariz completamente distinto eh, al que tomaría Toá. Toá, si gana, bueno, lo contrario, va a poder hacer la comedia del socialdemócrata, soy progresista pero no tanto, quiero cambiar las cosas pero no tanto, no quiero refundar el país, y eso le da ciertas posibilidades importantes. E incluso con sectores de oposición que ven en Toá una especie de póliza de seguro que por lo menos no van a salir otra vez las primeras filas, las primeras líneas a quemarnos el país. Hay gente que piensa de esa manera, no son pocos, créanme ustedes. Y si además no les gusta el candidato de la oposición, pongamos que fuera Kast, pongamos que sea Kast el que tiene las mejores posibilidades, pongamos que Kast es el hombre, que saca una mayoría mayor que la Evelyn Matei. Ahí va a tener más posibilidades todavía la Toa. Así que es súper importante lo que pase este domingo, Nicole. Ahora sí, te doy el pase, como dices tú. Ese es el lenguaje de la radio, ¿no? Te doy el pase. ¿Era Bueno, eso? lo de las primarias es difícil de pronosticar. Quien vaya a votar va a determinar el resultado, son voluntarias, por eso las encuestas varias veces se equivocan. Pero si llegara a ganar Jara, dice bastante de la izquierda de este país. O sea, es bastante también inédito y sorprendente, si es que gana Jara, que Chile tenga la candidatura de una comunista a la presidencia. Es surrealista en estos tiempos, para decirlo en esos términos. Y también va a producir no solamente efectos en las candidaturas de la derecha, sino que va a producir efectos de paralización, yo creo, de status quo con respecto al país en el cual no se van a arriesgar a invertir en estos meses de campaña, y la economía se va a ver un poco frenada en el sentido de que si existe una posibilidad de que una candidata comunista llegue a la presidencia, eso lo cambia todo. Pero yéndonos al tema de las primarias, lo curioso es que las primarias se trata de diferenciarse, ¿no?, de la identidad de cada candidato, pero resulta que Toá y Jara, ambas, trataron de aparecer como moderadas, pero ninguna de ellas tiene esa identidad política, cada una con sus propios matices. Entonces, lo de Jara se trató de no soy tan comunista, y lo de Toá es decir, soy progresista, pero es un progresismo que representa el socialismo democrático, ambas con una impostura, porque primero porque Jara es comunista y eso lo dice todo, y en el caso de Toá, porque ha representado siempre el ala más de izquierda de la izquierda tradicional de Chile. Mírenla cómo actuó cuando era ministra o cuando era alcaldesa de Santiago. Entonces, si hubiera que decirlo en una palabra para definición, Jara es la candidatura de como fue Boric en la primera vuelta, y Toá sería como una especie de aprobar para reformar del proceso constituyente, o un Boric de segunda vuelta. Winter siendo Winter, y no hay mucho que decir, representando al Frente Amplio en gloria y majestad y representando la continuidad de Boric 1, digamos, que al final es el mismo Boric. Los cierres de campaña son este jueves. Mira las curiosidades de la vida. Jara va a cerrar la campaña con un metrazo, yendo por las distintas estaciones del metro, bajándose con adherentes. El metro, que fue símbolo de destrucción. En octubre del año 2019, Jara termina su campaña haciendo metrazo. A lo mejor va a Toá ir, con... a lo ¿Ah? mejor va a ir con una caja de fósforo.
para hacerlo Claro, más no sabemos. representativo. Claro. Claro. Toa con un banderazo musical y Winter. Oye, es que el cierre de la campaña es muy representativo. Y Winter va a tener como una especie de espectáculo con stand-up cómicos y bailes de cueca. O sea, todo, What? What? toda esa mezcla que tienen en el pensamiento. Ahora, dos cosas antes de irme al tema de Jara y el comunismo. Está complicado el panorama para la izquierda porque se supone que las primarias iban a ayudar a tener unidad. La van a tener en el sentido de que ya uno ve las declaraciones de Quintana y de otro, Quintana del PPD y de otras personas del socialismo democrático y también del Partido Comunista, hablando que el día lunes, posterior a las primarias, ya están unidos en torno a la candidatura. Eso va a ocurrir, pero no desde el punto de vista del electorado, porque resulta que hay posibilidades que si sale Jara, se levante una candidatura independiente que represente esa especie como de centro izquierda, ex concertación. Y si sale Toa, hay varias amenazas de candidatos que van a ir más por la izquierda, como el gobernador Mundaca y otros. Por lo tanto, del punto de vista de la coalición que hoy gobierna, sí, pueden tener unidad, pero hay varios descolgados que están esperando el resultado para ver si van también a la primera vuelta, y eso es un escenario muy posible. Por lo tanto, unidad del votante de izquierda no va a haber en la primera vuelta. Me ibas a decir algo. No, estaba Ah, pensando, estaba pensando lo que tú decías, porque como tú sabes, yo pienso lo que me dicen, escucho realmente. Y estaba analizando lo que tú decías para después quizás hacer algún comentario. Pero si tú quieres continuar, adelante. no, solo para decir que en esta diferenciación, yo no sé qué obsesión existe en Chile, parte también de los debates y de los medios de comunicación y de los propios partidos políticos, de poder descifrar y hacerse la pregunta de ¿qué tan comunista es Jara? Es una pregunta muy absurda. Es Es- una pregunta que no ha lugar. La ministra Jara es comunista. Ahora, varios se preguntan, ¿va a renunciar o no al Partido Comunista? Y se prestan columnas, estos periodistas serios, es que va a renunciar, hace toda la diferencia. No hace ninguna diferencia que Jara renuncie al Partido Comunista para ir a la primera vuelta si gana las primarias. Y es tan así que Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, sale en el Mercurio el miércoles diciendo que si Jara tiene posibilidades de un mejor mensaje, la eh, condición comunista lo pone a uno a disposición de una causa mayor. Te lo están diciendo en todas sus letras. Para sí, el Partido Comunista que Jara renuncie es indiferente. Tienen a una candidata que va sí. camino a la presidencial y eso es todo. El resto, si renuncia, si le hace guiño al electorado de centro, si se disfraza de cualquier cosa, es irrelevante y yo no sé cómo se prestan para seguir ahondando en este tema que no hace ninguna diferencia para tener un candidato comunista a la presidencia. Sí. Mm. Antes de comentar esto voy a recordarles, amigos, ¿no?, otros productos que presentamos acá. El método EVE para eliminar esas cosas feas de su cuerpo que usted no las elimina con pastillas o con carreras o con bicicletas estáticas, ninguna de esas payasadas, sino que son métodos especiales traídos de Corea del Sur por método EV.cl, que tiene un local en Vitacura y otro en Concón. Ya les voy a dar detalles del sur, que no me los han dado, pero los voy a pedir. Pero en cualquier caso, usted tiene ahí métodos especializados para sacar estrías, celulitis y otras cosas por el estilo, estimado amigo, método EVE. Continúo con Neuromed Lab, un laboratorio chileno que produce Neuro 300 y Tau Plus. Neuro 300 para realzar, fortalecer sus procesos cognitivos, y Tau Plus para realzar y fortalecer su libido en general, su energía vital. Los productos se pueden comprar sin problema, no hay necesidad de receta, son productos naturales.
preparados por científicos chilenos, así que usted los puede pedir en neuromedlab.cl o los pueden cargar incluso en Mercado Libre, no hay ningún problema. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, ingenieros que revisan la logística de su empresa para ver dónde está fallando o dónde no anda bien y usted está perdiendo plata, clientes, etcétera. Le van a mostrar las deficiencias, le van a dar un modelo alternativo y le van a buscar el personal adecuado. Sigo con Entrena Inglés. Si usted quiere aprender a conversar, a hablar y a entender lo que le dicen, Entrena Inglés es la respuesta. Profesores de inglés, clases online, incluso le pasan, forma parte del curso que además le entregan unos videos grabados con el curso, o sea, usted se lo puede repetir 50 veces si quiere. Y termino con compreoro.com, donde usted puede comprar oro, plata en moneda, en lingote, para tener una reserva financiera y más que eso hoy en día una inversión porque están subiendo de valor. Bueno, efectivamente para esta elección es bastante indiferente el tema y es una pregunta bizantina, si cuán comunista es o no es comunista, y si llega a renunciar al partido va a ser una comedia increíble. Yo no creo que llegue a tanto la comedia. Pero desde el punto de vista académico es interesante la pregunta, fíjate, sin que sea relevante para la elección, y creo que la he hecho en otros programas. O sea, hoy en día evidentemente que ser comunista no es lo mismo que ser comunista en la época de Stalin, porque algo habrán aprendido la historia. Y yo creo que el modelo y la prueba de eso es lo que pasa en China. En China gobierna el Partido Comunista y tienen muchos de los elementos típicos del comunismo, pero fíjense ustedes que la economía no es gestionada directamente por el Partido Comunista o por un Estado central, por un departamento de planificación, lo que se llama economía de comando, donde todo se decide por unos burócratas en unas oficinas. No, dejan que la economía opere, por así decirlo, con los capitalistas. Los capitalistas se convirtieron en empleados del comunismo, por así decirlo. Entonces, por supuesto, el Partido Comunista está encima, determina lo que hace el Banco Central de China, las políticas monetarias, de pronto agarra al dueño de alguno, como pasó con el dueño de AliExpress, y lo fondea en alguna parte, lo castigan. Todo eso sí, eso se mantiene, es el viejo esquema de cualquier régimen totalitario. Digamos, mantener pura y sin adversarios su ideología que los legitima en el poder, porque no tienen otra legitimación que esa. Pero hay diferencia, evidentemente, y en el caso de los comunistas chilenos o latinoamericanos, vaya a saber uno que otras cosas también han aprendido. Aprendieron, por supuesto, que las revoluciones no se pueden hacer con unos barbudos disparando metralletas, sino que, como lo están demostrando en Chile, disolviendo por dentro las Fuerzas Armadas, como lo está haciendo Aldestein y los comunistas que están en el Ministerio de Defensa. Poco a poco, rodaja por rodaja. Eso lo aprendieron. Aprendieron también que la economía de mando central no funciona. Ya con Allende la aprendieron, porque se intentó instalar. Yo me acuerdo, les podría dar detalles de, a últimas horas intentaron instalar algún tipo de comando central, les fracasó. Pero hay cambios. Pero son irrelevantes para esta elección. Y más aún, son irrelevantes en todos los demás sentidos, porque incluso aunque dejaran, suponiendo que esté Jara gobernando, pongamos un gobierno comunista, tal vez no van a empezar a expropiar a todas las empresas, pero harían muchas cosas que evidentemente significarían un cambio bastante importante del sistema económico, para no hablar del sistema político, ideológico. Todo lo que se instalaría en Chile sería un remedo cambiado, pero no tan cambiado de lo que han sido siempre estos regímenes. Así que sí, es irrelevante y vamos a ver si llegan a la comedia de la renuncia del partido. Vamos a ver. Sí, ahora está bastante abierta la posibilidad que no gane Jara también. Yo digo, las encuestas se han Ojalá. equivocado, O sea, no sé. porque el electorado de primaria, con un gobierno que no es muy popular, que no es popular, que tiene además una muy baja aprobación, cuesta movilizar a su gente y no se sabe, las encuestas no pueden proyectar quién el domingo va a tener ganas de ir a votar por ese candidato o candidata. Ahora, otra de las repercusiones de la primaria va a ser cómo viene la mano para las listas parlamentarias. Eh, Algunos decían que la unión de toda esta izquierda para hacer una sola lista es muy difícil que eso ocurra y lo más probable es que el Partido Socialista o el PPD o el PR vayan en una lista separada si es que gana Jara. Además, que si gana Jara y dependiendo de los números que obtenga Jara, significa que en una posible negociación parlamentaria los comunistas tendrían más opciones de poner más gente de su fila. Entonces, está por verse y está por verse también los números, porque hay que ver
no solamente quién gana, sino que por cuánto gana. El que gana va a ser el candidato de la izquierda, pero por cuánto gana va a determinar cómo se negocian las listas parlamentarias, si es que hay separado o no, si se omiten en alguna circunscripción o distrito, lo que sea. Pero todo eso está por verse y si se moviliza pocas personas, eso es directamente lo que este gobierno ha logrado, porque acá tenemos a dos representantes del gobierno, por lo tanto todos los números más o menos van a repercutir en el gobierno igual. Y si bien Winter no es un ministro o un exministro del gobierno, pero Winter es el reflejo de Boric, por lo tanto, si moviliza también poca gente, ahí tienen la aprobación que tiene el Frente Amplio hoy en día. Un detalle, déjame contarte este detalle, Fernando, porque son esos detalles que la prensa pasa por alto y no es menor. Cuando el presidente Boric, con el respaldo de nuestro gran canciller Alberto Van Claveren, respaldaron la decisión de Boric de ir al BRICS, se anunció, y ese detalle lo dejaron de lado como si fuera así como hoy día vamos a comer pollo con arroz. No, se anunció que el ganador de las primarias del domingo va a acompañar al presidente Boric. Entonces yo les quiero decir lo siguiente. Cuando se habla del respeto al orden internacional, al orden mundial, el multilateralismo, la globalización y todo eso que habla la izquierda hoy, claro, porque el orden mundial, el multilateralismo y todo, al final se convirtió en un refugio para las dictaduras. Pero con respecto al BRICS, cuando se creó el BRICS en el año 2009, se creó como una alternativa al orden mundial. Era para hacerle un contrapeso en un principio al Fondo Monetario Internacional, porque el BRICS lo llevaba adelante China con los recursos chinos, pero después se convirtió no solamente en un foro que le quería hacer el contrapeso al Fondo Monetario Internacional, sino que se convirtió en un foro geopolítico y estratégico. Pero siempre con la intención de ser una alternativa a los organismos multilaterales formales y al orden global imperante. Por lo tanto, levantar los argumentos de los foros, de las relaciones, esto es una alternativa. El BRICS también se hizo para poder esquivar las sanciones que existían sobre algunos países que pertenecen al BRICS, como Rusia, Irán, etc. Que lleve el presidente Boric a la triunfadora de las primarias, sea Jara Toá, no creo que sea Winter, pero bueno, el triunfador, si fuera el caso. ¿Qué significa? En parte lo que se ha dicho, las razones por las cuales va. Financiamiento de la izquierda en Latinoamérica, financiamiento de campañas. Cuando cae el caso Odebrecht, que lo que hizo ver era cómo Lula había preparado todo este financiamiento de redes a través de todo el continente, que también llegó a nuestro país, pero no se quiso investigar. Bueno, BRICS también se ha convertido en un financiamiento para los gobiernos de izquierda, que ya lo hablamos al principio del programa, son antiimperialistas. Bueno, ¿para qué lleva al candidato de primaria? Según lo anunció, no sé si lo hará, para financiamiento. Eso. Probablemente sí. Bueno, el BRICS, entre paréntesis, simplemente el brazo geopolítico de China. Esa es la verdad, no es más que eso. Y los demás son pinganillas al lado de China. Eso es todo. ¿Qué es lo que es Brasil? A pesar de que siempre han tenido esta vocación, o países más grandes del mundo, tienen ambiciones como grandiosas, pero son bastante cómicas, porque siendo Brasil un país grande, es un país grande, pero no un gran país. Con todo respeto, los brasileños están todos haciendo el ridículo. Es un organismo de China. China quiere desplazar a Estados Unidos al orden mundial y empieza a inventar estas cosas, entre tantas otras que hace, desde los institutos que estudian supuestamente a Confucio hasta el BRIC. Amigos, les quiero contar a los que tienen publicidad puesta en la internet, en alguna plataforma, como llaman, Facebook, por ejemplo, YouTube, qué sé yo, hay tantas, millones. No basta con poner publicidad, hay que saber usarla, hay que manejarla para que dé resultados, y a eso se dedica esta agencia llamada Glow Lab, que hace de su publicidad algo efectivo. Hacen que la gente que hace clic en su publicidad haga algo más que clic, haga negocios con usted, se convierta en un cliente. Eso requiere una serie de acciones que son las que lleva a cabo glowlab.com. No se quede, digamos, en el primer paso de poner una publicidad y creer que con eso ya hizo la pega. Póngase en manos de GlowLab para que esa publicidad funcione y le rinda beneficio, le rinda
clientes, le rinda compra, qué sé yo. Continúo con María Imoveis, que le da la oportunidad, estos empresarios chilenos, le da la oportunidad a todos los demás chilenos a hacer muy buenos negocios en Florianópolis, Brasil, comprando propiedades allá. Hay un boom inmobiliario, como les he contado, se está ganando mucha plata y ellos además lo facilitan enormemente. Hay un descuento este mes todavía del 10%. Usted compra una propiedad, ellos le instalan gratis como regalo el amoblado de cocina para que usted lo arriende, qué sé yo. Hacen todo por usted, lo acompañan a todas partes. Es un gran negocio que lo está esperando en Florianópolis y ese negocio se lo va a hacer posible María Imoveis Floripá, Instagram. Es un Instagram, ahí lo ubican. Continúo con Patricia Stocker, profesionales a cargo de inscribir su marca comercial en todo el planeta para que usted no tenga problemas con los frescos, los patúos y viva y duerma en paz, que nadie le va a robar su marca que tanto le costó desarrollar. patriciastocker.com. Continúo con Salinas y Ojeda, abogados civiles. Es un bufete de abogados civiles con mucha experiencia en temas civiles, no penales. Los temas civiles son la mayoría. Entonces ellos son especialistas, tienen muchos éxitos legales y entonces si usted tiene algún problema de esa clase lo va a tener. Entre a salinasyojeda.cl y póngase en manos de realmente expertos legales en estas materias. Y termino este bloque con Urantiacos, un nombre curioso, pero no importa. Tras ese nombre hay un grupo de talentosísimos desarrolladores de software que están listos para preparar un software hecho a la medida de su corporación para que usted no tenga problemas con los bugs que emergen de pronto, con las situaciones que se generan cuando un software ha sido simplemente adaptado y adoptado. Fuera de eso, diseño de sitios web, creación de aplicaciones móviles, etc. ¿Sienten a mis perros como gritan como locos? ¿Qué pasó? ¿Una ambulancia? ¿Algo? Pasa una ambulancia, un carro bombero y se ponen a gritar como locos. No tiene vuelta. Bien. Sí. Fíjate que hay 5. La otra vez estuve pensando un poco en esta cosa, tratando de poner orden en esta confusión enorme de las elecciones. Y me di cuenta que hay 5 escenarios posibles para las presidenciales de acuerdo a quienes se enfrenten. Que si yo, Toá con Kast o Toá con la Matei, en fin, son 5 escenarios, no hay más. Uno de esos 5 escenarios es Matei con Kast, o sea que los dos candidatos fueran de oposición. Son 5. 5. Hagan el cálculo, son 5, no son más. Bueno, solo en uno de ellos tiene chance el oficialismo. Solo en uno tiene alguna chance, que es Toá con Kast. En todos los demás no tienen ninguna chance. 0 chance. Lo único que cambia es la diferencia en la votación. En unos casos va a ser una derrota más masiva, en otros más estrecha. Pero la única que tienen una probabilidad, ni siquiera digo que sea seguro, una probabilidad no solo de perder por poco, sino que quizás de ganar, sería si se enfrenta Toá haciendo de moderada, socialdemócrata, con Kast pintado una vez más de facho, de nazi. Lo cual es bien injusto porque nunca tuvo nada de facho ni de nazi Kast, pero esa es la imagen que le estamparon y que muchos todavía se la creen, ¿eh? Nicole, hay mucha gente que todavía está, oye, no, pero acá... Bueno, esa es la única cosa que tengo súper clara. 5 escenarios y en uno solo el oficialismo tiene opciones de continuar. Y, en fin, en cuanto a la primaria, no sé, realmente es como tirar una moneda al aire, ¿no? Uno no puede adivinar, uno sabe que es 50 y 50, pero tú no puedes decir va a pasar esto, va a caer en sello o en cara, no. No, pero, no, porque además las encuestas se han equivocado. Sí. Acuérdense para el plebiscito del primer proceso constituyente que arrojaban algunas encuestas que ganaba el apruebo o que ganaba el rechazo, pero por pocas diferencias. Y yo creo que yo creo que no sabemos realmente quién se No, va a levantar a votar. Lo que sí sabemos es que los candidatos, excepto Winter y Mulet, que Mulet tiene su propia agenda, como dicen los gringos, porque quiere ir quedó bien preparado para ir a la senatorial, levantar el regionalismo, que no sé lo que significa eso hoy en día, viendo el comportamiento de los gobiernos regionales, que se comportan de la misma manera que en los municipios, es decir, toda la plata para afuera, en fin. El punto es que lo único que sí podemos
sacar el limpio hoy antes de los resultados es que hay un extravío del socialismo democrático, no va más, no sabemos qué piensan, qué paradero político tienen. Hay, La hay una moneda, ese es el paradero, la moneda, los La pitutos, moneda. Tú sabes que cuando nada más. salió este tema del anticomunismo, y Toá dijo, no es conveniente que gobierne alguien del Partido Comunista, cuando hoy están gobernando. Claro, no tienen al presidente comunista, pero están gobernando. Yo no veo cuál es la inconveniencia. Claro, tendrían un poco más de poder en un régimen presidencialista, pero están gobernando, están en la moneda. El ministro de Justicia es comunista, el ministro de Educación es comunista. Les puedo seguir dando cargos importantísimos y son comunistas. Y resulta que ahora Toá dice no es conveniente que gobierne. Bueno, pero cuando Toá saca esa frase, el Partido Socialista salió en defensa del Partido Comunista. Entonces, por eso digo que si es que sale Jara, representa y refleja muy bien en lo que se convirtió la izquierda hoy en Chile y que es una izquierda extrema. ¿Cómo se darán los próximos escenarios? Lo veremos en las semanas que siguen, Fernando, pero también tiene que ver con el comportamiento de los bloques. Es decir, si va a Toa, que tú dices que es un escenario que podría tener más chance la izquierda versus un Cast, que yo creo que los tiempos han cambiado, porque sería muy similar el escenario Boric-Cast, pero va a depender también del comportamiento que tenga Chile Vamos. De nuevo van a sumarse a la izquierda a hablar de que Cast es un fascista y le van a pedir garantías democráticas. Si el Chile Vamos se vuelve a comportar de esa manera impropia con un candidato de la derecha, sumándose a las caricaturas que levanta la izquierda, bueno, sí, claro, le van a allanar el camino a la izquierda. Si el Bueno, eso bloque es, se comporta de otra manera, me imagino que pueden hacer una fuerza política importante para ganarle esta vez a un candidato de izquierda. puede ser, por eso te digo yo que chances, hablé de chances Ah, del sí. oficialismo, no de seguridad de que gane. Ahora, a propósito de otra cosa de la que sí estoy seguro, aparte que hay 5 escenarios porque es un hecho matemático, no hay más combinatorias posibles de candidatos para la primera vuelta, para la segunda vuelta. Otra cosa de la que estoy cada vez más seguro, que yo lo mencioné en algún programa, y que lo mencioné contigo también creo, es que veo cada vez más clara una inconsciente vocación de derrota en el Chile Vamos. Y hemos conversado acá, no solamente en este programa, sino que en otras oportunidades, estimados espectadores, sobre la manera como contesta las preguntas o hace declaraciones Matei, que nos dan la impresión de una persona que está realmente 100% deseando ganar y que tiene una visión clara y fuerte sobre lo que debe hacerse, sino que se le escucha, se le ve vacilante, vaga, indecisa, posturas que no son de quien quiere ganar, son posturas de quien no está segura que quiere ganar, son posturas de que quizás en el fondo quiere ser derrotada porque resulta bien complicado para quien quiera sea elegido de la oposición, va a ser complicado, va a tener que enfrentarse a nuevas movilizaciones, a nuevos incendios, a nuevas primeras líneas, eso casi con seguridad lo veo yo venir. Entonces, y no tienen estómago para enfrentar eso, no son muy distintos a lo que fue Piñera, son bastante blandengues, bastante gelatinosos. Y yo veo muy marcada esa vocación de derrota en Matei, fíjate, en su manera de comportarse, de hablar y de responder preguntas, que tú misma me has puesto aquí algunos ejemplos y que son increíbles. Mira, lo que pasa con Matei es que hay mucha academia y poca política en su campaña y tiene una falta de identidad. La candidatura de Evelyn Matei todavía está en desarrollo. Hay que ver cómo van a reaccionar la próxima semana cuando ya exista realmente un contrincante, porque en este momento no. Pero vámonos a un ejemplo concreto. Por ejemplo, Evelyn Matei estuvo fuera de las pistas porque estuvo enferma. Y se supone que el mayor temor que tenía Chile Vamos es que la primaria de la izquierda invisibilizara la candidatura de Evelyn Matei. Bueno, pero reapareció Evelyn Matei en Clapes UC haciendo una presentación sobre su candidatura, principalmente de economía, y el Clapes UC, digamos que es como un safe zone para ella, ¿no? Hizo una exposición el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera. Es un ambiente en el cual ella debería bailar, ¿no es cierto? Ser un ambiente muy fácil, no un ambiente de gran debate, etcétera. Y hace una presentación y yo me fui lámina por lámina y ahí uno se da cuenta que
es una candidatura con mucha academia, poca política, que no está leyendo el momento del votante. Hay mucha explicación teórica, académica, de que quiere bajar los impuestos, pero de una manera ordenada, no populista. Están muy, muy preocupados de no parecer populista, de 27, 24, porque así se cuadran los números, y con un plazo de 10 años, es decir, ella no va a estar a 18%. Habla de las reformas de Bachelet mal hechas. ¿Por qué no dice que son malas ideas? Las reformas de Bachelet no estuvieron mal hechas. Bachelet y la izquierda creen en la redistribución y era hora de atacar con impuestos a la gente para sacarle más. ¿Qué significa que está mal hecha para Chile Vamos? No, diga que es una mala idea. Bueno, entonces era una exposición muy académica, por supuesto la aplaudieron, le dijeron muy sólida. Y cuando tú tienes un contexto, para redondear mi idea, cuando tú tienes un contexto en que la propia Contralora te dice que el Estado de Chile tiene un problema estructural, donde se investiga, aparece un forado de este tamaño con miles de millones de dólares. La Contralora hizo una consolidación de algunas auditorías de algunas instituciones en un año y salió 1,5 billones de pesos de fuga del Estado, de mal uso, corrupción o robo, como quieran llamarlo. Entonces, cuando tú tienes ese contexto, de la izquierda ya sabemos, Winter habla del impuesto a los ricos, siguen en la misma. Pero de una candidatura de derecha se espera algo más radical, ¿no? Cuando te están diciendo que hay una falla estructural del gasto en el gobierno. Y resulta que cuando tú lees la explicación o lo que plantea Evelyn Matei, claro, crecimiento, 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 pero cuando habla de rebajas de impuestos, tal, habla también de compensaciones. No se hacen cargo de que el Estado chileno es un Estado rico, amorfo, que al final la plata termina en las propias personas que trabajan en el Estado. Y políticamente, para darte el espacio, Fernando, me llamó mucho la atención para justificar en parte esta rebaja de impuestos. Matei habla de que los chilenos están aburridos, bien enfática, están aburridos, están hasta acá de ver cómo se malgasta la plata de sus impuestos, y dice algo así como que el malestar social así no termina y siguen las crisis sociales. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que en octubre del año 2019 había un malestar que produjo una crisis social. Entonces, es la tesis de la izquierda. Es la tesis de la izquierda, y creo que Chile Vamos tiene que definirse una vez por todas, porque esa candidatura está navegando en una ambigüedad. Bueno, yo mucha academia y poca política. Te digo de frentón, yo no, ya no comulgo con ninguna. Si ella es la candidata final, voy a votar por ella. Pero no tengo ninguna fe. Creo que estas personas quieren ser derrotadas. Les es más cómodo seguir en sus vidas privadas o ser políticos o de oposición, como han sido todo este tiempo. Calculan que va a ser lo mismo, siguen cobrando sus dietas, siguen ahí dándose vueltas en los pasillos del poder, yendo a la televisión. Eso es más cómodo que realmente enfrentar lo que va a tener que enfrentar el que venga a reconstruir este país. Los únicos que han hablado de esa manera han sido un grupo de candidatos que los mencioné el otro día, 9 candidatos de RN que hablaron de la generación que viene a reconstruir. Son los únicos que han dicho algo concreto, que es lo que debería estar diciendo Matei. Pero Matei, yo considero que su campaña política ha sido y es una calamidad. Espero que cambie su TAC, que significa rumbo, en jerga marinera en inglés, su TAC después de las primarias de este domingo. Y antes de que vayamos yendo ya al final del programa, Nicole, porque estamos un poquito pasados, les quiero recordar que si ustedes quieren usar inteligentemente la inteligencia artificial y no sabe por dónde, vaya al canal YouTube de Ricardo Yarsun, donde hay un tutorial para que las use bien. No saben ustedes la diferencia que hay entre preguntar al estilo Google y preguntar inteligentemente a una inteligencia artificial. Saca mucho más partido. Sigo con Wikiper, contadores, auditores de gran talento que están disponibles para manejar los asuntos contables de empresas grandes, medianas y pequeñas y hacerlo bien para que usted no tenga problemas de que no sabe si su empresa se está hundiendo o no, y sobre todo que no tenga problemas con el servicio de impuesto interno, que no es chacota. Y termino con Zócalo Comunicaciones,
que se dedican a eso, a la comunicación de eventos que se están organizando o incluso a la organización del evento y su comunicación. Nosotros los conocemos personalmente, nos hicieron un trabajo muy bien hecho, están disponibles zocalocomunicaciones.cl. Bueno amigos, el domingo tenemos esta elección de primarias en el oficialismo. Yo no voy a estar corriendo para hacer el programa, para dar los resultados, porque para eso está la televisión y todas esas cuestiones. Yo tranquilamente analizaré lo que pueda para el lunes, y el lunes grabaremos con Nicole para el martes y así sucesivamente con toda calma. Este no es un canal de noticias. Hay algunos que todavía no entienden eso. Creen que yo debo estar corriendo con la papita caliente, como dicen los periodistas. Me importan un huevo las papas calientes. Me gustan las papas con mayonesa. Y amigos, latitas bien, Pepinillo y ¿no? huevo duro, es como una ensalada rusa. Ah, no, pero no se puede decir ensalada rusa. ¿Se puede No, decir? una No. ensalada iraní, digamos ahora. No, tampoco, prohibida. Tampoco, no, borichista. La ensalada Boric. Una ensalada Boric, harta tontería juntas, con harta mayonesa, eso sí. Ya, Por un estimado tema amigo. por un tema de principio, me imagino, ¿no? Por un De tema de pri- principio, por supuesto, si hay que tener principios en este mundo. Eh, Él no no voy a sabe comentar. cuáles son esos principios, pero suena bien, ¿no? Tener principios. Sobre todo hay que tener hartos, cosa que si traicionas a algunos siempre te quedan unos pocos, digamos, para mantener principios. Mira los principios. Mire Bueno, los en el principios. principio era el verbo, como dijo el Señor, y creó el mundo. En el Gaucho Marx principio era el decía, principio, dicen estos gallos, y no hacen absolutamente nada, no crean ni siquiera un huevo frito. Ya, estimados amigos, han sacado lo que han querido de la plata de los contribuyentes del bueno, Estado. Los principios. desde un Desde un principio, principio. Oye, yo voy a darle una idea a las candidaturas. Debería existir una, una regulación en la cual los contribuyentes pudiéramos demandar al Estado cuando vemos este nivel de robo de plata. Es decir, como no solamente que se querelle el Consejo de Defensa del Estado, que ves que a veces se querella y a veces no, sino que grupos de contribuyentes, es decir, los ciudadanos que todos los días estamos pagando el impuesto al Estado, pudiéramos querellarnos y abrir una querella, y no solo el Consejo de Defensa del Estado, contra sea una institución, un gobierno, etcétera, porque no es posible. Si no te defienden las instituciones, bueno, que nos defendamos nosotros mismos, ¿no? no, yo voy a llamar a Superman, tengo el teléfono de él para que Ya, haga algo. Ya, estimados amigos, estamos chao, terminando el chao. programa. Muchas gracias, nos vemos mañana, yo solito, después, qué sé yo, lo que venga, ahí estaremos al pie del cañón como de costumbre. Chao, chao.